hablando de que con respecto a los genitales abarcamos la vagina, abarcamos al útero, las trompas, los ovarios, y cuando vimos genitales masculinos pues nada más nos dedicamos un poquito a la próstata, y ahorita vamos a ver todo lo referente a genitales externos. En los genitales externos tenemos los testículos, que por lo general son pares, que se encuentran en la bolsa escrotal, que los testículos en el momento de nacimiento deben estar los dos en la bolsa escrotal, pero en ocasiones pues no existe ninguno de los dos, y esto se llama criptorquidia. ¿Está bien? Cuando el bebé entonces no tiene los testículos en la bolsa, le hacen un ultrasonido al recién nacido para localizar dónde están, y muchas veces están a nivel prepúbico o están a nivel de conducto inguinal, y ya tranquilo todo, ¿sí? Hay que esperar un tratamiento, hay que esperar 2 años, a ver si bajan solos, si no con medicamentos o con cirugía, pero ya estuvo. Pero cuando no existe normalmente el testículo a nivel prepúbico o a nivel de conducto inguinal, es un testículo intraabdominal, entonces vamos directamente al abdomen y por este testículo, como si fuera el ovario, dentro del abdomen del feto. Ese sí es de alto riesgo porque es un testículo que se puede malignizar. De cada 5 se maligniza 1. De cada 100 se malignizan 20, es el mismo porcentaje, ¿sí? Y ellos dan seminomas de alto riesgo que requieren tratamientos especiales y a veces son mortales. Cuando es una abdominal se programa la cirugía y se baja el testículo, y cuando son prepúbicos pues, o en el conducto pueden esperar un poco. Los testículos son los encargados de producir la espermatogénesis, todo lo que vean en embriología. Cosa primera, segunda división mayor, todas esas cosas que vieron, en donde la meiosis es para reducir el número cromosómico, ¿verdad? Y entonces en el mitosis es la duplicación, y nosotros tenemos células somáticas con 44 cromosomas y 2 cromosomas sexuales, XY en un varón y XY en una mujer, pero las células terminales nada más tienen 22 con un cromosoma sexual, ¿de acuerdo? Entonces, los testículos, como vamos a ver un poquito más adelante, existen unos tubos seminíferos que en algún momento vimos, en cuyo interior se lleva a cabo la espermatogénesis. Y luego vamos a ver todo el proceso desde el momento donde están hasta el momento de ser expulsados a través de una eyaculación o una relación sexual, etc. Muy bien, los testículos están en la bolsa escrotal, y la bolsa escrotal tiene un músculo que vimos la otra vez que es el dardos. ¿Recuerdan que vimos 10 capas del escroto? Donde vimos las 5 que trae normalmente el testículo cuando baja: la túnica vaginal visceral, la túnica vaginal parietal, la fase espermática interna, la fase cremastérica y la fase espermática externa. Y en la bolsa del testículo está esperando piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Apoderado superficial, hoja anterior que va mezclada con la piel, el músculo dardos y la hoja posterior de la apoderado superficial, que aquí está formando el ligamento fundiforme. ¿De acuerdo? Sí. Cuando nosotros vemos a los testículos, vemos que el pene, que ocupa la parte central entre ellos, presenta un cuerpo esponjoso que está abajo y 2 cuerpos cavernosos que son dorsales. ¿Está bien? Siempre ha habido el problema de la posición anatómica con respecto al pene. Obviamente, en la posición anatómica, ¿sí? Estos cuerpos que así, en esta posición del pene, serían dorsales, al estar en la posición flácida serían ventrales, ¿sí o no? Este pene, que está en una posición flácida, sus cuerpos dorsales estarían adelante en posición anatómica, ¿está bien? Pero cuando este pene se erecta, pues se convierte en posterior, ¿está bien? Entonces en la definición no debían ser 2 cuerpos esponjosos dorsales, sino son dos cuerpos cavernosos ventrales y uno posterior dorsal. Pero para que no haya nada de problemas, vamos a ver como dice lo actual. Este tejido propio de los cuerpos esponjosos y de los cuerpos cavernosos es un tejido eréctil que se llena de sangre, sufriendo cambios en su consistencia, en su tamaño, ¿sí? En su consistencia, sobre todo el tono, para la erección, ¿sí? Tejido eréctil es un tejido que cambia su forma, su tamaño y su consistencia por un llenado vascular. Esto que está aquí es lo que aquí tenemos, fase de Coles. Esto que está acá es la fase membranosa. Esto que está protegiendo todo esto es el ligamento fundiforme. Y esto que está acá abajo es la fase de Coles, que va a participar en el compartimiento perineal superficial. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ok, seguimos. Pasa a la que sigue.
El perineo, tanto en el varón como en la mujer, es el espacio urogenital ya conocido. El perineo presenta una línea que lo divide en dos triángulos ya conocidos. Triángulo urogenital por delante, anorrectal por la parte de atrás. 3 compartimentos de la superficie de la profundidad, 2 compartimentos laterales, fosas y isquiorrectales. ¿A que sí? Empezamos a ver el pene, cómo está realmente, y nos damos cuenta de que hay un músculo que se llama bulbo, ¿verdad? Cavernoso, isquiocavernoso y transverso superficial. Y su nemotécora pitra, bulbo cavernoso, isquiocavernoso y transverso superficial. ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Vamos a ver. Este que se encuentra acá, es el músculo principal para ordeñar la uretra al final de la micción. Todo mundo, varones, cuando van a orinar, terminan de orinar, la vejiga está vaciada en su totalidad, pero lo que va a ordeñar la uretra es el isquiocavernoso que elimina las últimas gotas de la cabeza del miembro. ¿Está bien? Isquiocavernoso, producto de examen nacional. Músculo que normalmente se encarga de eliminar las últimas gotas de orina, isquiocavernoso. ¿Está bien? Vemos un triángulo acá, ¿se dan cuenta? Sí. Tengo otro acá, triángulo isquiovulvar, porque está entre el isquiocavernoso y el bulbo cavernoso. Y lo que estamos viendo aquí en el fondo es la hoja inferior del diafragma urogenital, capa número 5 de la hoja anterior, que termina como hoja inferior del diafragma urogenital. ¿Está claro acá? Sí, claro, ahí está, es el techo. Muy bien, así como está esto, me doy cuenta de que aquí está el elevador del ano y acá está el obturador interno, y el espacio triangular que queda acá es la fosa isquiorrectal. Y me doy cuenta de que acá lo representan con un poquito de grasa, que realmente todo esto es grasa y todo esto es grasa. Fosa isquiorrectal o isquioanal file o fija. ¿La que sigue? De pronto vemos esta carita insignificante de un borde frontal, ¿sí? En la que vemos dos cuerpos cavernosos dorsales, un cuerpo esponjoso ventral, una boquita que corresponde a la uretra, unos ojitos que corresponden a las arterias cavernosas, pepe, bucadores, uretrolabial, todas las ramas de la uretra interna. ¿Ok? Encima tiene una capita, ¿verdad? La fascia del pene, ¿correcto? Vemos una vena dorsal del pene importantísima para la erección, ¿sí? Vemos una vena dorsal superficial y una vena dorsal profunda, como se puede ver acá, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta de que de aquí, el pene para afuera, también tiene una piel, un tejido subcutáneo, una porosidad superficial, hoja anterior mezclada con las dos anteriores, un tejido muscular liso que es el dardos peniano, otra capita que vamos a ver más adelante, aquí más adelante, que es la hoja del ligamento fundiforme, ¿está bien? Que es la hoja posterior de la ponencia, y el pene, o sea, a nivel del pene, ahí específicamente en esa área, pues no tiene fascia profunda, porque la fascia profunda es esta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba? Fascia de Buchs. La que sigue. Vemos el pene y vemos acá lo que corresponde al cuerpo esponjoso. Vemos acá a los isquiocavernosos, ¿verdad? Esta parte y esta parte, isquiocavernosos. A estos los cuerpos cavernosos que son dorsales. Vemos la cabeza del miembro que es el glande, y vemos en su vértice el meato uretral anterior, que es donde orineamos, y vemos aquí lo que es el prepucio, que es la piel que protege al glande y que al mismo tiempo tiene un frenillo a este nivel. ¿De acuerdo? Pero ustedes, ¿qué piensan que da origen al glande? Entonces, la dilatación distal del cuerpo esponjoso va a originar esto que es en la siguiente diapositiva, pasa la que sigue. Y entonces vemos que este nos origina el glande que se adapta al extremo distal de los cuerpos cavernosos. Y cuando viene el examen nacional nos pregunta, con relación al glande, ¿participan en su formación los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso? Mal. ¿Participan como la dilatación distal de los cuerpos cavernosos? Mal. Como la dilatación de todos, mal. Solamente es del cuerpo esponjoso en su parte distal que se va a adaptar a este.
Pasamos a la que sigue. Vemos aquí estructuras que están en el compartimiento perineal, ¿verdad? Entonces tenemos quitado esto y esta es la hoja inferior del diafragma orogenital. Y si nosotros abriéramos esa hoja, ¿qué vamos a encontrar? ¿La hoja inferior? Esta es la hoja inferior del diafragma orogenital. Si nosotros la abrimos, ¿qué vamos a encontrar? No, vitra ya lo quitaste, vitra es este, ¿se lo quitaste? Ya quitaste a coles, estás viendo la hoja inferior del diafragma orogenital. Si lo quitas, ¿qué vas a encontrar? Claro, aquí ti, al esfínter esteo de uretra, traverso profundo de periné, a las glándulas de Cooper, todo eso voy a encontrar en el compartimento perineal profundo. La que sigue. Y aquí la tienen. ¿Sí? Transverso profundo de periné, esfínter esteo de la uretra, arterias, venas y nervios perineales profundos, glándulas uretrales de Cooper y pasando la uretra. Todo esto es compartimento perineal profundo, también conocido como aponeurose perineal media, como diafragma transverso de periné. Todo eso es igual. Pero ¿qué va a pasar si yo sigo mi disección, quito los músculos, voy a ver la hoja superior del diafragma orogenital y ahora la quito? ¿Qué voy a encontrar? A la prolongación anterior de la posición. Pasa la que sigue. Y entonces aquí vemos en un corte frontal la piel, el tejido subcutáneo, la fase superficial mezclada, la fase de coles aquí, los músculos perineales superficiales de acá, el inicio cavernoso, el bulbo cavernoso, el transverso superficial que no lo podemos ver en esta imagen. Y aquí vemos esto que está acá, que es la hoja inferior del diafragma orogenital. Y aquí arribita vemos a los músculos perineales profundos, y a la glándula de Cooper y la hoja superior del diafragma orogenital. Y aquí está la próstata, y aquí se ve el borde del ano, y aquí se ve las prolongaciones anteriores de la fosa rectal. ¿Correcto? Pasamos a la que sigue. Si nosotros vemos directamente lo que es la vejiga, al músculo detrusor, al triángulo de Lito, a la uretra prostática, a la uretra membranosa y la uretra esponjosa, en la uretra prostática estará el peromontano con 3 orificios. La desembocadura de los conductos eyaculadores y el utrículo prostático, que recordarán ustedes que en la formación de los genitales hay 2 sistemas que dependerán si es hombre o mujer. Los conductos paramesonéficos de Müller para formar las trompas, bla, bla, bla. Y los conductos mesonéficos de Wolf son los que van a servir para el varón. Conductos diferentes, que son los testículos, ¿correcto? Utrículo, esta cosa que se encuentra acá, utrículo prostático, que son restos del sistema opuesto paramesonéfico de Müller. Ok, vemos que en la parte de la uretra esponjosa hay una dilatación que se llama vulvar. Y ahí encontramos la desembocadura de los conductos de las glándulas de Cooper. ¿Para que siguen? Y aquí vemos a una uretra que nadie me puede decir que no si yo empiezo a hacer cortes aquí, frontales. ¿Qué uretra estoy cortando? La uretra esponjosa, ¿correcto? Pero si se dan cuenta ustedes, esta uretra en este corte nos muestra una L, en donde el corte de aquí, todo esto se llama uretra anterior, y esta se llama uretra posterior. Y la uretra posterior clínica incluye la uretra prostática y la uretra esponjosa. Y en un accidente automovilístico con fractura en la cadera, con fractura en el pubis, se desplaza en sentido posterior y secciona la uretra, se rompe la uretra, y entonces hay que hacer una cirugía metiendo normalmente una sonda que pueda normalmente continuar para acá y mantener la sonda para que periodice y sea el caminito donde la uretra que se rompió vuelva a formar otra uretra aquí y se pueda volver a permeabilizar, porque de lo contrario el paciente va a estar con fugas de orina y con dolores y un montón de cosas más. ¿Está bien? Aquí se ve el compartimento perineal profundo, aquí se ve el cuerpo esponjoso, aquí se ve la fosa vulvar y aquí se ve la glándula bulboretral con su conducto que desemboca en la parte posterior de la fosa vulvar, uretra esponjosa. Aquí se ve la vena dorsal del pene, aquí se ve el ligamento suspensor del pene, aquí se ve el ligamento fundiforme del pene, todo eso, ¿correcto? Aquí sigue. Esta es una vista posterior, vemos la vejiga y el músculo del trusor, vemos acá el conducto deferente, vemos acá a la vesícula seminal, vemos el conducto junto con el conducto de la joya del conducto deferente, y si lo siguiéramos acá va a desembocar en la uretra prostática en su parte posterior.
Y la próstata, de aspecto triangular, va a estar mirando hacia abajo sobre la hoja superior del diafragma urogenital, y el músculo elevador que estuviera acá se llama elevador de la próstata. ¿Está bien? Y las glándulas de Cooper se localizan en el compartimento perineal profundo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y si hacemos prácticamente un estudio de toda la uretra, vamos a decir que la uretra de una mujer mide 3,75 a 4 centímetros. Y la de un varón, 20 a 25 centímetros, dependiendo de la parte peniana, la parte membranosa y la parte prostática. ¿Sí? Y vemos que cada una tiene cosas particulares. Por ejemplo, esta y esta constituyen la uretra clínica posterior. Y la otra, la uretra clínica anterior. Esta tiene en particular albero montano con sus 3 orificios. Esta tiene en particular una dilatación posterior o vulvar y una dilatación anterior o navicular que está en el espesor de glande. ¿Está bien? Es la más larga, correcto. Y vamos a tener que hay 2 cuerpos cavernosos dorsales que llevan su arteria cavernosa a lo largo, ¿sí? Y un cuerpo esponjoso que se dilata distalmente para formar el glande. ¿De acuerdo? ¿A qué sigue? Y aquí, en una etapa fetal, normalmente los testículos están dentro del abdomen. Por eso las mujeres, en el momento de hacer el diagnóstico del sexo, cuando estamos en 3 meses de embarazo, que son 12, 13 semanas, si es un varón, ya, definitivo. Pero si vemos que es niña, no se puede confirmar por ese diagnóstico. Tenemos que esperar hasta la semana 22, porque del 4º a 5º mes, los testículos iniciarán un descenso por el conducto inguinal hacia la bolsa escrotal y la distensión de esos pliegues que están comprimidos hacia el pubis, al ser distendidos nos pueden hacer la diferencia de un sexo que dijimos que era niña para luego decir que es un varón. Diagnóstico de una niña por ultrasonido, pregunta de examen nacional, se hace hasta la semana 22, que son 5 meses de embarazo. Aunque tengan mucha experiencia, ¿sí? Y aunque normalmente te jactes camino caballo, pues yo también me jactaba en un tiempo y a los 3 meses le decía, es una niña. Y el siguiente mes, ¿qué pasa? Es una niña, te dije. El siguiente mes, ¿qué va a ser? Niña. Y de pronto nos pasó con una paciente que todo iba bien hasta la semana 21 con 4 días, a 3 días de la semana 22, que le dije, ya te dije que es una niña. Y cuando viene a los 5 meses y medio, hago así, se va. Y los libros lo dicen. El único fallo en tantos miles de pacientes estudiados, suficiente para decir que el libro dice la semana 22. Muy bien, la que sigue. Empezamos a ver un descenso testicular. La que sigue. ¿Qué es el gubernáculo? El gubernáculo testis es un músculo liso que normalmente va guiando al testículo, siguiendo por el camino por un influjo hormonal de la testosterona del bebé y haciendo el descenso hacia la bolsa escrotal. Entonces, el gubernáculo testis es el que va dirigiendo por dónde va a ir el testículo, que en este caso es anillo inguinal interno profundo peritoneal, conducto inguinal, anillo superficial, prepubis, bolsa escrotal. ¿A que siguen? Vean dónde ya están los testículos, ¿correcto? Salud. En donde vemos que a veces se queda acá en una localización prepúbica o en el conducto inguinal, y esto es una criptorquidia. ¿Está bien? Nace el bebé y encontramos un solo testículo en la bolsa, está bien del lado derecho, por el lado izquierdo está alto el testículo, y decimos criptorquidia prepúbica o criptorquidia en el conducto. No se parte ni uno, haga un ultrasonido intraabdominal como lo vieron anteriormente. Miren, acá parte está dentro del abdomen y parte está en el conducto inguinal. ¿A qué siguen? Vemos una capa muscular que viene del oblicuo interno, ¿sí? Y esta capa muscular se llama cremaster. ¿Está bien? Esta capa es importante durante el frío, se contrae y se acerca el testículo al abdomen. En el calor se relaja y el testículo se aleja del abdomen. Esta es la túnica albuginia propia del testículo. Esta es la fase espermática interna, esta es la fase cremastérica y la fase espermática externa. Y luego vienen todas las capas procedentes desde la piel hasta llegar directamente a lo que es la cavidad escrotal. Fíjense muy bien cómo el dardos, siendo un músculo liso que está acá, de pronto, a determinada etapa del embarazo, se proyecta hacia arriba y va a la cara ventral del cuerpo esponjoso. Y ahora divide lo que era una cavidad, en particular para los 2 testículos, en 2 cavidades. Él se llama tabique escrotal.
es el resultado de la reflexión del dardos hacia la fijación en el cuerpo esponjoso. Y aquí tenemos una cavidad escrotal derecha y aquí tenemos una cavidad escrotal izquierda. Sí, tabique escrotal. ¿Sí? El día de mañana nosotros vamos a ver qué pasa con respecto a nuestra forma de haber sido elegidos para estar en este mundo, de tal manera que todo lo que tiene que hacer el espermatozoide, desde su origen, pasando a través de diferentes cosas, y luego en una relación sexual en donde el pene entra y sale de la vagina, y el varón se siente que cuando va a eyacular, se siente su máximo estímulo y quiere meter el pene hasta donde se pueda, ¿sí? Y ahí está el cuello del útero así, y el pene acá. Y entonces viene una eyaculación tan fuerte a nivel microscópico, en el sentido de que estamos hablando de células microscópicas, que cuando viene el impacto directamente acá, es como si fuera un avión que está yendo en las nubes, y el Popocatépetl con tanta nube no lo ve, y entonces el avión ¡pah!, se estrella en el Popocatépetl. Entonces, obvio que cuando esto ocurre, el esperma, las primeras líneas mueren, muerte súbita, ¿sí? En el momento del contacto, imagínense, espermatozoides tienen sus casquitos de acrosoma, traumatismo craneoencefálico y muerte súbita. Otros que vienen por detrás de ellos sienten el impacto y caen malheridos normalmente, y salen allá las tricomonas, y salen los cándidos, y salen los hemófilos, y salen un montón de cosas de la flora vaginal. Y dicen, oye, es domingo, es un festín, es su alimento principal de los pobres espermatozoides, se los fagocitan. Otros que normalmente no logran escapar se meten al conducto endocervical, y entonces todo esto veremos qué pasa el día de mañana cuando van a pasar por el conducto endocervical, la cavidad uterina y a nivel de las trompas, y todo lo que el espermatozoide tiene que hacer para poder lograr la fecundación. Entonces, esta partecita que está acá es el CONALEP. ¿Qué se hace en el CONALEP? ¿Qué se hace? O sea, en el CONALEP es una capacitación del estudiante para alguna carrera, ¿sí o no? Aquí en el CONALEP, los espermatozoides tienen que pasar para capacitarse y decir, tú estás flaco, cansado, veloz y sin ilusiones, no puedes ir. Tú estás muy bien, tienes tu cromosoma muy bien, adelante. Tómate un poco de fructosa y sigue tu camino. O sea, se elige prácticamente a los espermatozoides para que sigan su camino. Y por eso dicen que muchas veces el problema de las malformaciones son más frecuentes en una mujer de edad avanzada a un varón con edad avanzada, ¿sí? La mujer, como ustedes entenderán, existirá a sus 40 años un montón de trastornos genéticos, cromosómicos, síndrome de Down, Turner, Griffith-Chatt, un montón de cosas, por problemas normalmente con el óvulo, ¿sí? Pero el varón puede tener 70, 80 años, pero tiene relaciones sexuales, por lo general, él no es la causa del problema de la malformación o de lo que pueda pasar a ese bebé. Dicen los de biología de la reproducción, podrán tener espermatosaurios, pero pueden normalmente. Mañana seguimos.